Buenos días, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes y daremos inicio el día de hoy con la conferencia magistral Políticas para la Atención de la Obesidad, que enfocar en el personal y los servicios de salud, que impartirá el doctor Eleazar Lara Padilla, de quien me permito compartir su perfil. El doctor Lara es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Él es doctor en ciencias, maestro en enseñanza superior y máster en alto rendimiento deportivo por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. En su formación académica desarrolló también estudios en ciencias básicas, particularmente la bioquímica, y con ello todo su enfoque en análisis sobre ciencia y ética. Ha tenido una trayectoria destacada también como docente en su alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad La Salle, en la Universidad Médico Naval. Y su contribución en el desarrollo y actualización de planes de estudio ha sido realmente de presumir. La verdad, Eleazar, esta es una de las funciones, creo que más complejas que puede uno desarrollar en los sistemas de salud y particularmente en la educación médica. Entre los reconocimientos que él ha recibido, podemos mencionar la condecoración al mérito docente naval, otorgada por la Secretaría de la Marina Armada de México, el 11º Premio Nacional Gatorade de Investigación en Ciencias del Deporte y la presea Juan de Dios Batis, que otorga también para académicos distinguidos el Instituto Politécnico Nacional. En materia de investigación, publicaciones y difusión académica y científica, ha participado en más de 9 líneas de investigación, ha hecho más de 100 presentaciones, diversos estudios publicados en revistas nacionales e internacionales y ha sido coautor en más de 11 libros. En su participación colegiada, el doctor Lara Padilla es miembro de la Sociedad Médica del Hospital General de México, de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad y de la Asociación del Distrito Federal en Medicina del Deporte. Dentro de sus dominios, además, si queremos mencionarlo, están los idiomas, entre ellos el inglés, el francés, alemán, italiano y portugués. Como directivo, el doctor Lara también ha sido distinguido con altas responsabilidades, entre ellas la División de Desarrollo Curricular en la Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias Médico-Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, ha ocupado la dirección del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, ha sido presidente de la Academia de Profesores de Bioquímica Médica en la sección de estudios de posgrado e investigación y pues sobre todo director también de su alma mater, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Dejo con ustedes al doctor Eleazar Lara Padilla. Eleazar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, mi nombre es Eleazar Lara Padilla y voy a compartir mi pantalla con todos ustedes para iniciar la conferencia que será expuesta en este momento por mí mismo. Comparto la pantalla. Desde luego que agradezco mucho a los organizadores de este Congreso Internacional, en especial a la doctora Marcela González de Cosío, como directora del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. La oportunidad que se me ha dado para hablar sobre políticas para la atención de la obesidad, que enfocar el personal de salud y las instituciones de salud. Sobre eso versará esta conferencia, la cual inicio a partir de la definición precisamente de lo que es el ambiente obesogénico. Cualquier política pública que tenga que ver con la contención de la obesidad, que es una pandemia, desde luego afecta varios continentes a nivel mundial, esas políticas públicas tienen que estar muy claras en el aspecto de qué factores son los que deben de intervenir para controlar este fenómeno. Comprender entonces el ambiente obesogénico es de primordial importancia. Y bueno, para eso nos basaremos en algunos datos de la Organización Panamericana de la Salud. Contamos con datos de 2012, en donde se especifica que a ese año, de 1975 a 2016, se
triplicaron en todo el mundo la prevalencia de la obesidad. En adultos mayores de 18 años, el 39%, insisto, a nivel mundial, tuvieron sobrepeso y el 13% obesidad. Y estos, desde luego, constituyen un factor de riesgo muy importante para las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales una de las más importantes, la prioritaria, son las enfermedades cardiovasculares. En este año, en el 2012, a nivel mundial, se observaron 41 millones de muertes al año. Los factores de riesgo que ocasionan este incremento en la morbilidad y la mortalidad relacionados con la obesidad, desde luego el más importante es el cambio de un estilo alimentario, conducente a un exceso en la ingesta calórica, combinado con la inactividad física o sedentarismo. Esto ocasiona desde luego lo que se conoce como obesidad exógena. Pero no son los únicos factores que impactan en el ambiente obesogénico. También encontramos el consumo de tabaco, que se ha ido incrementando importantemente, según veremos más adelante, el consumo nocivo del alcohol. Y todo esto impacta tanto en la morbilidad como en la mortalidad de las enfermedades no transmisibles. A nivel de los riesgos alimentarios, podemos también especificar, son datos de 2020, que hay, en cuanto al suministro diario de calorías, en el año de 1961 se ve en este mapa donde aparecen los continentes, colores más bien pastel, claros. Eso significa un consumo calórico bajo. De hecho, lo que está en color blanco en este mapamundi, pues son datos que no se tienen. Después los colores se van haciendo cada vez más profundos, desde un azul cielo hasta un azul marino. Y entonces aquí nos damos cuenta de que a la derecha podemos observar el cambio impresionante que se tuvo en esa profundidad de colores. En el caso de nuestro país, en México, de 1961, transitamos de una ingesta calórica diaria por persona de 2.500 calorías aproximadamente hasta el año 2020, en donde ya se presentaron 3.500 calorías diarias por persona. Un aumento de 1.000 calorías en poco más de 5 décadas. Es entonces la ingesta excesiva de calorías lo que está ocasionando el ambiente obesogénico. Desde luego, y esto tiene repercusión, estoy hablando de datos a nivel mundial, sobre las enfermedades no transmisibles. Se hizo un estudio del consumo calórico en 195 países, publicado en The Lancet en 2019, precisamente para investigar la dieta subóptima. Y en este estudio se refleja que esta dieta va a producir más muertes que cualquier otra enfermedad a nivel mundial. Es responsable en gran parte de la morbilidad atribuible a la mala alimentación. Por lo tanto, las políticas públicas se han enfocado precisamente a mejorar la dieta de manera urgente, ya que con esta implementación adecuada se pueden prevenir 1 de cada 5 muertes a nivel global. Dentro de estas políticas públicas integrales, orientadas precisamente al sistema alimentario, se puede mencionar campañas en los medios de comunicación orientadas precisamente a limitar el consumo excesivo de las calorías, prohibiendo la publicidad de estos alimentos ricos en calorías, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión y desde luego pues en las
en las redes, aunque eso es mucho más difícil de controlar, las redes. El etiquetado de los alimentos es otra de las políticas públicas que se ha implementado para advertir que ahí hay un alimento que tiene exceso de calorías o de algunos otros nutrimentos. Nos estamos refiriendo en este caso al exceso de calorías. Y desde luego las estrategias que tienen que ver con los precios de los alimentos, subsidios e impuestos. Ha habido políticas públicas en donde se ha pues establecido un impuesto mayor para aquellas bebidas que están hechas a base de edulcorantes. Los refrescos, las sodas, en fin, los jugos, tienen un impuesto especial, sobre todo los refrescos. Impuesto que desde luego se ha tratado de pues, destinar precisamente a la atención de la obesidad. También ha habido políticas públicas relacionadas con las adquisiciones escolares para surtir de comida sana las locales en donde los escolares adquieren los alimentos durante su estancia en el plantel. O bien con la implementación de bebederos para que tomen pues agua como tal y no las bebidas azucaradas. Y programas de bienestar en el lugar del trabajo con comedores también adecuados. Además, en la escuela ha habido la escuela de tiempo completo en donde a nivel de los alimentos que se les dan a los alumnos, pues son alimentos que no tienen contenido excesivo de calorías. Son ejemplos de políticas públicas que tratan de introducirse al sistema alimentario para controlar este exceso de calorías que, como hemos visto, cada vez se ha vuelto más alto. Y la repercusión, desde luego, es en las enfermedades pues, no transmisibles, como lo hemos estado manifestando. Aquí en esta gráfica a nivel global vemos del lado derecho nuevamente colores. El color rojo pues corresponde a las enfermedades cardiovasculares. Y se ve ahí de inmediato que la barra horizontal pues es la mayor. De arriba abajo, aunque va disminuyendo, pero es una barra bastante intensa. Enfermedades cardiovasculares seguida de la diabetes mellitus tipo 2, que es el color más o menos rosita, y luego las neoplasias. Esto es la consecuencia precisamente de esta dieta subóptima a nivel mundial. Alta prevalencia de estas enfermedades no transmisibles. Posteriormente, si nos vamos ahora ya no a nivel global, sino a la región de las Américas, a nuestro continente, los datos no son nada halagüeños tampoco. Tenemos aquí datos proporcionados también del 2019 por la OPS, la Panamericana de la Salud. Aquí arriba vemos que hubo en el 2019 un total de 6,9 millones de muertes en la región de las Américas, muertes totales, el total de muertes. De estos 5,5 millones fueron causadas justamente por las enfermedades no transmisibles. Y desde luego de estos 2,2 millones de muertes causadas por enfermedades no transmisibles, se presentaron en menores de 70 años de edad. Eso quiere decir que está impactando este fenómeno de las enfermedades no transmisibles cada vez a poblaciones pues adultas jóvenes, en plena edad productiva. Y ahora si nos vamos a subregiones de la región de las Américas, nos interesa desde luego la que tiene que ver con nuestro país. Centroamérica, México y el Caribe son la segunda barra horizontal. Y bueno, ahí hubo en 2019 868,600 muertes de un total de poco más de 1 millón. Se mantiene esa cifra que dice que aproximadamente el 80% de las muertes globales pues van a ser causadas por las enfermedades no transmisibles, como lo estamos viendo pues ahí. Exactamente el 81%
del total de muertes son ocasionadas por las enfermedades no transmisibles que tienen que ver desde luego con la obesidad fundamentalmente. Desde luego hay factores de riesgo en esta propia región de las Américas para estas enfermedades, ya vimos las cifras y aquí estamos observando abajo los porcentajes. Enfermedades cardiovasculares, son datos nuevamente de 2019 de la OPS, pues el 28,1% de estas de estas enfermedades se refieren precisamente a las cardiovasculares, hablando de las no transmisibles. Entonces, las más prevalentes son las cardiovasculares, seguidas por el cáncer con un 19,6%, y luego por las enfermedades respiratorias crónicas con un 7,2%. La diabetes con un 5% y el resto de enfermedades no transmisibles 20,8%. Esto, desde luego, tiene atrás pues factores de riesgo que responden a estos porcentajes. Los factores de riesgo los vemos en la parte superior de la pantalla. La primera columna habla de sobrepeso y obesidad justamente. Sobrepeso y obesidad, estamos viendo, son barritas, una de color azul, otra de color rojizo, hombres y mujeres, 64,1% de hombres y 60,9% de mujeres en la región de las Américas tienen sobrepeso u obesidad. Es el factor fundamental que va a repercutir justamente en las enfermedades no transmisibles que acabamos de mencionar. Hay los otros factores que hemos mencionado, como el consumo de tabaco, la presión arterial elevada, los están viendo ahí, la ingesta elevada de sal, el consumo nocivo de alcohol, y desde luego la inactividad física es el otro factor muy interesante. El sedentarismo, pues se puede llamar sedentarismo, y bueno, pues estamos viendo que también los porcentajes, tanto en hombres como mujeres, son elevados. Consumo excesivo de calorías con sedentarismo es lo que nos está dando estos datos que estamos viendo de sobrepeso y obesidad en la región de las Américas. Bien, si ahora nos vamos a nuestro país, a México, estamos pues viendo a nivel mundial, a nivel de las Américas y ahora a nivel nacional, que pues la alimentación influye. La alimentación y la inactividad física en el ambiente obesogénico. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Ha atravesado por diversas etapas históricas. Aquí están las etapas históricas de la alimentación en México. Desde la alimentación tradicional en la época prehispánica, en la cual pues nuestros ancestros indígenas tenían dentro de su dieta básicamente ingredientes como el maíz, somos la cultura del maíz sin duda alguna, el chile, el frijol, la calabaza, el aguacate y el tomate. Una dieta prácticamente vegetariana. En la época colonial, la llegada de los europeos, de los españoles, pues además de producir un mestizaje de la raza, también produjo un mestizaje alimentario. Y hubo introducción entonces de nuevos ingredientes de origen europeo y asiático, porque los españoles, una vez establecidos en nuestro país, a partir del puerto de Acapulco, pues se fueron hacia las Filipinas, básicamente, y ahí entraron en contacto, pues, con poblaciones asiáticas, China. La famosa nao de China, que hacía, pues, varios viajes al año, ese galón que iba de Acapulco a las Filipinas y traía, pues, esos productos que eran distribuidos aquí en los habitantes durante la colonia. Y hubo un cambio alimentario entonces en esa época, introduciéndose pues aves como la gallina, en fin, y posteriormente eso se extendió a todo el territorio nacional y se establecieron ya algunas culturas culinarias por región. En el México independiente hubo creación de platillos muy típicos de cada una de las regiones,
Por ejemplo, pues el chile en nogada en Puebla, las tlayudas en Oaxaca, el pozole en Jalisco, en fin. Digamos que hubo una regionalización de la alimentación en nuestro país que persiste hasta la fecha. Cada una de las regiones tiene sus platillos y finalmente, pues en el México moderno, hubo un cambio drástico en el estilo de vida alimentario. Este cambio drástico va a ser caracterizado por el consumo, pues, de alimentos muy industrializados y muy ricos en calorías, eh, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, o sea, México, Canadá y, y Estados Unidos. A partir de eso, entonces, como se especifica en la siguiente laminilla, en 1992 es cuando se firma este importante tratado que repercutió en la modificación del estilo de vida alimentario. Ahora se llama TEMEC, ya no se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino TEMEC, ¿no? Son iniciales en inglés, en español. Y bueno, las condiciones de cambio de estilo de vida fueron muy considerables, dando lugar a una transición alimentaria drástica a partir de la década de los 90. Y esa es la transición alimentaria, justamente. Pasamos entonces de, como dije anteriormente, una ingesta promedio de 2.500 calorías diarias por persona a 3.500, aumentamos 1.000 calorías y eso desde luego se debe pues a la entrada justamente de alimentos por nuestras fronteras que desplazaron pues a los alimentos tradicionales. Y entonces, a partir de ahí, pues la transición de enfermedades infecciosas hacia enfermedades relacionadas con la nutrición se aceleró. En nuestro país, en la década de los 60, 70, prevalentemente tenía enfermedades infecciosas y ahora esas han quedado todavía en algunas regiones del país, pero ya prácticamente desplazadas por los problemas nutricionales, de manera que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo lugar en obesidad del adulto. Todo esto es consecuencia de ese ambiente obesogénico creado importantemente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estos son datos nuevamente de 2020, de este año, proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. De manera que, pues en México, la obesidad se ha constituido en un problema prioritario, a tal grado de que fue declarada emergencia sanitaria en el 2016, hace 4 años. Y ha quedado muy claro que su aumento drástico en la década de los 90 se debió precisamente a esta política económica de libre mercado, de abrir las fronteras. Y bueno, pues la consecuencia es que al llegar alimentos más baratos por nuestras fronteras, pues se inunda el país y evidentemente la gente los compra. Alimentos baratos, ricos en calorías, desplazan el consumo tradicional de maíz, frijol, habas, garbanzo, que era lo que nuestro campesinado producía. Y bueno, hay problemas entonces severos en el campo con esta apertura de mercados. Se modifica muy importantemente las condiciones de producción y la demanda alimentaria. Hay menos producción de los alimentos tradicionales y entonces la demanda alimentaria la satisfacemos a partir de lo que entra a través de nuestras fronteras. Ocasionando esto, desde luego, pues el abandono del campo por parte de quienes lo cultivan, combinado, desde luego, con la posibilidad de vender las tierras, una política agraria también de esta década de los 90, en donde pues el ejido, que no era enajenable,
ahora sí puede ser enajenado y bueno, pues hay venta de las tierras y menos producción de los alimentos tradicionales de la dieta del mexicano. Cambian las condiciones de producción y desde luego la demanda alimentaria, ocasionando migraciones del campo hacia los centros urbanos. Y hay un crecimiento demográfico muy importante en las ciudades. Todo esto, pues, en la segunda mitad del siglo pasado. En esto consiste esa transición alimentaria, de manera que, pues, la comida con exceso de calorías, con baja calidad nutritiva, ha engullido prácticamente a la dieta tradicional de los mexicanos, y eso es lo que trato de representar en esta figurita del lado derecho. Estos son datos proporcionados, pues, por la Secretaría de Salud, ¿no? En el 2016. La Secretaría de Salud Federal. Bueno, hay riesgos alimentarios entonces ante esta transición alimentaria. Hay riesgos, sin duda alguna, que van incrementándose conforme pasa la edad. Pero se presentan prácticamente desde el nacimiento estos riesgos alimentarios que exigen que implementemos políticas públicas para contenerlos. Desde las etapas más tempranas se puede empezar el desarrollo de la obesidad y las enfermedades pues, no transmisibles, ¿no? Lo estamos viendo aquí como un riesgo que inicia en la etapa temprana, se va acumulando y en la edad adulta pues se consolida y eso ocasiona desde luego el incremento de altas tasas de prevalencia, de incidencia de la obesidad y las comorbilidades que la acompañan siempre. Vemos aquí que desde la gestación puede haber ya factores que predispongan a, a este aumento de la obesidad. La nutrición materna, el peso de la madre, desde luego es clave. Está muy bien determinado que el peso de la madre, una madre que es obesa, diabética, pues va a dar productos macrosómicos y este, pues recién nacido, va a tener desde luego un factor de riesgo ya muy importante para ser obeso en el adulto. En la infancia y en la niñez aparecen también factores de riesgo importantes que contribuyen al peso no saludable. La alimentación a base de complementos a las leches, digamos, en polvo, azucaradas, que sustituyen a la lactancia materna. Está también muy bien estudiado que la lactancia materna protege en contra del desarrollo de la obesidad. Si esta va a ser sustituida por la alimentación complementaria a base de fórmulas artificiales, hay un riesgo de que la obesidad se incremente conforme aumenta la edad. En mayores de 5 años, pues desde luego ya están en la escuela, ya empiezan ahí el contacto en la educación elemental. Y bueno, pues la alimentación nuevamente sigue prevaleciendo con la adquisición pues, de comida inadecuada durante los recesos escolares en las tienditas y pues con la baja de actividad física que se tiene pues básicamente en los hogares de los niños, en donde hay poca movilidad, en la llegada de la tecnología, de la televisión, de la computadora, de los videojuegos, ha propiciado un aumento importante del sedentarismo. Y desde luego estos se convierten en factores para un peso no saludable. Luego en la adolescencia seguimos con lo mismo. El peso no saludable puede ser mantenido por lo mismo, la baja actividad física, por todo lo que he comentado, y la alimentación excesiva en calorías. En la edad adulta se sigue manteniendo esto y eso se va acumulando etapa por etapa, de manera que quien inicia con sobrepeso en la infancia, pues indudablemente que al llegar a la vida adulta va a ser un obeso en cualquiera de los grados de obesidad, tipo 1, 2 o 3, mórbida pues. Riesgos acumulativos a lo largo de la vida de estas personas
que pues, se someten sobre todo a exceso de calorías y a poca actividad física. Bien, suministro diario de calorías, aquí tenemos un dato muy importante que les he estado comentando, un dato de 2020, donde dice claramente, aquí está nuestro país, México, en la actualidad, 2020, pues ahí está el circulito, México, estamos arriba de 3,000 calorías, ¿no? Entonces, en ese lapso de unas 5 décadas, pues hemos aumentado alrededor de 1,000 calorías. Bien, eso es lo que nos dice esta gráfica. ¿Y a qué nos ha conducido? Pues aquí están los datos ya un poco más duros de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, 2018, que fue pues la última con la que contamos. Se ve claramente en sobrepeso y obesidad, está aquí mujeres y hombres, mujeres en el 2012 del lado izquierdo, en el 2018 del lado derecho. El sobrepeso, pues es la barrita que tiene color azul más intenso y la obesidad es el azul verdoso. Entonces, en el 2012 se ve claramente que 73% de las mujeres tenían pues esta condición sumada de sobrepeso y obesidad, y los hombres el 69.4%. En el 2018, pues de 73% aumenta a 76.8% en mujeres, y en los hombres de 69.4% aumentó a 73%. Es decir, en 6 años ha habido un incremento importante, tanto en el sobrepeso como en la obesidad. Las dos barras han estado creciendo, tanto en hombres como en mujeres. Así es de que, pues este es un fenómeno, digamos, que requiere el establecimiento de políticas públicas para limitarlo. Vamos a ver cuáles son estas políticas públicas que se han implementado. Del lado derecho, pues tenemos justamente la consecuencia de la alimentación sobre las barras de sobrepeso y obesidad, ¿no? Aquí dice alimentación. Las primeras barritas son referentes a bebidas no lácteas endulzadas. Entonces, es de 1 a 4 años, de 5 a 11 años, de 12 a 19 años y de 20 años y más. Eso significa cada una de las 4 barras. Es decir, conforme va pasando la edad, va cambiando el color de la barra, de menor edad a mayor edad. Entonces, bebidas no lácteas azucaradas, pues aquí tenemos datos de 2018, 83,3%, y para edad de 1 a 4 años, de 5 a 11 años, 85,7%, de 12 a 19 años, 85,7% nuevamente, y finalmente de 20 años y más, 85,8%. Y esos porcentajes bajan un poco en la segunda serie de barras. Eso se refieren a botanas, dulces y postres. El consumo de esto baja de 5 a 11 años de edad, pero de todas maneras se mantiene muy alto. Y bueno, después de los 11 años, cereales y dulces, lo tenemos en la tercera serie de barras. Es decir, vamos a analizar, por ejemplo, la primera barrita de 1 a 4 años, la barra azul, de la primera serie de barras es 83,3, y ya en la segunda serie de barras, referente a botanas y dulces, ya la tenemos en 63,6. Es decir, botanas no lácteas, endulzadas, sodas, bebidas como jugos, ¿no? Y las botanas, dulces y postres, de 1 a 4 años de edad es lo que más está consumiendo. Y conforme aumenta la edad, la segunda barrita se referiría a de 5 a 11 años de edad,
La segunda barrita, en la primera serie de barras, tiene 85,7, muy alto. Y en la segunda serie de barras tiene 64,5. Está bajando, pero sigue alto. Entonces, así con las demás alimentos que estamos viendo aquí, cereales dulces, bebidas lácteas, en fin. Lo importante es que vemos cómo el consumo de estos alimentos está repercutiendo en las barras de la izquierda, en el sobrepeso y en la obesidad. Esa es la relación entre el estilo de vida alimentario y el sobrepeso y la obesidad. Bueno, después pues es de un dominio científico que la obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes. Y entonces tenemos los datos ahora de diabéticos. El diagnóstico de diabetes, pues aquí en nuestro país, tenemos en 2012 a 2018, en 6,4 millones de personas, ¿no? En el 2012, y bueno, en el 2018 era 9,2%, y en el 2018 pues hubo un incremento ya a 10,3%. Separados en mujeres, 9,7%, 2012 a 2018, 11,4%. Hay un incremento de esta condición de diabético entonces en mujeres, y igualmente en hombres, de 8,6 a 9,1. Así como la obesidad ha ido en incremento, pues también su comorbilidad fundamental también ha ido en incremento. De manera que estamos pasando de 6,4 millones de personas en 2012 a 8,6 millones de personas en el 2018. Son datos que nos dan una alarma para establecer políticas públicas que limiten la obesidad y la concomitante diabetes mellitus. Otros factores que exigen políticas públicas para limitar el fenómeno de la obesidad son el tabaquismo, que está relacionado con obesidad. Aquí están los datos en número de cigarrillos por día, por persona consumidos en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? En general, pues 7,1 cigarrillos por persona por día. En el medio urbano, en el medio rural, 6,6. En general, hombres y mujeres juntos. Y luego si los diferenciamos, pues las mujeres 5,9 en el medio urbano y en el rural 6,6. Y los hombres 7,5, en el medio urbano 7,6 y en el rural 6,7. Entonces hay, digamos, un consumo importante del tabaquismo, que es un factor que tiene que ver con la diabetes, y por eso se han implementado políticas públicas, sobre todo a base de los impuestos a las cajetillas de cigarros. Bien, la hipertensión es otro factor que está relacionado con la obesidad, sin duda alguna, y tenemos aquí pues datos del 2012 al 2018. 9,3 millones de personas en el 2012 eran hipertensos, y en el 2018 15,2. Es un incremento muy importante. 16,6% a 18,4%, considerando hombres y mujeres. Si nada más vemos las mujeres, 18,5% a 20,9%. Es un aumento importante, y los hombres de 4,1% a 15,3%. Entonces está aumentando también la hipertensión, así como aumentó la diabetes, todo relacionado con la obesidad en este sexenio. Y si echamos un vistazo a la actividad física, pues aquí podemos ver actividad física. El sedentarismo puede considerarse como aquella condición en donde la persona pues se mueve pues, por abajo de 150 minutos al día, o sea, 2 horas y media a la semana, perdón. 2 horas y media a la semana, 150 minutos a la semana. Si es menos de eso la movilidad, pues la persona es sedentaria, ¿no? Y estamos hablando de actividad física, no estamos hablando de ejercicio, no estamos hablando de deporte. Es simplemente la movilidad, la actividad física, el caminar para ir al trabajo, tomar el transporte, etcétera, ¿no? Personas
sedentaria, la que se mueve menos de 2 horas y media a la semana. Es decir, estamos hablando de pues, media hora al día aproximadamente, ¿no? Que es realmente muy poco, ¿no? Si no hay esa movilidad, pues entonces se considera pues, como sedentario. 150 minutos por semana entonces, y aquí tenemos pues los datos, ¿no? La población adulta de 20 a 69 años sería la primera barra, las mujeres la segunda barra y los hombres por la tercera barra, ¿no? Sedentarismo, ahí está, la primera serie de barras, quien se mueve pues menos de 2 horas y media por semana. Pues ahí está entonces las barras y bueno, pues digamos que se mueven pues menos los hombres, menos las mujeres, son 29, y los hombres 24, ¿no? Entonces, digamos que hay un poco más de movilidad en los hombres, como se puede ver pues en la última barra, ¿no? En la última serie de barras tenemos allá a las mujeres 13 y a los hombres 28,1. Hay más movilidad en los hombres que en las mujeres. Esto puede explicarse porque, insisto, es actividad física simplemente, es decir, los hombres trabajan a veces hasta 2 turnos, y son trabajos que les exigen más movilidad, ir de un lado a otro. Las mujeres les exigen sus trabajos menos movilidad, y eso las obliga a tener un poco más de sedentarismo. Eso es entonces la actividad física, aspectos importantes, combinada con el exceso de calorías, la baja actividad física, más en las mujeres, está claro aquí que hacen menos actividad física, pues indudablemente son más propensas a padecer la obesidad, y así es, hay más obesidad en mujeres, y la diabetes mellitus. Bien. Después, otro de los factores relacionados también con obesidad es el consumo de alcohol, entre factores de riesgo. Y bueno, aquí tenemos también datos de 2012 al 2018. En ese sexenio, son datos, insisto, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la del 2018, que fue la última que tenemos. Y bueno, en el 2012, quienes contestaron que nunca han tomado alcohol, pues bebidas alcohólicas, 46,1%, y en el 2018, pues 36,3%. Nunca han tomado. Entonces, de 46 que nunca han tomado, ya nada más nunca han tomado 36. Entonces quiere decir pues que empezaron a tomar más, ¿no? Y bueno, aquí está ya el desglose, hombres y mujeres, y el sí ha tomado. Sí ha tomado 63,8%, las mujeres 49,9% y los hombres 80,6%. Desde luego, hay más consumo de alcohol pues, en los hombres que en las mujeres. En el 2018. En el 2012 las cifras eran, sí ha tomado, un poquito menos, 53,9%, mujeres 41,3% y hombres 67,8%. Entonces el consumo de alcohol sí es más alto en los hombres, sin duda alguna, pero también en las mujeres ha aumentado, de 2012 41,3 a 49,9, casi la mitad en el 2018. Así es de que las mujeres empiezan a ingerir también más bebidas alcohólicas. No tantos como los hombres, pero sí hay un incremento importante. Bien, ese sería el consumo de alcohol. Y bueno, pues ahí en la flecha nos indica quién ha pues, ingerido, dijo que diario el 1%, ¿no? Semanal el 9,5%, mensual el 8,1% y ocasionalmente el 75,9%, pues ocasionalmente en las fiestas, etc. Ese es el consumo de alcohol como factor de riesgo. ¿Y todo esto a qué conduce? Pues a ubicarnos precisamente en los determinantes de la salud, sobre los cuales debemos de influir con políticas públicas. Y los determinantes de la salud pueden ser del ámbito macro, que son los determinantes macrosociales, en donde desde luego permea mucho pues, la cultura, y la cultura alimentaria es mucho, muy importante. Ya vimos cómo a lo largo de la historia de México la cultura alimentaria fue cambiando desde la época prehispánica pues al México moderno, para pasar de las semillas, ¿no?
propio de nuestros ancestros, a la comida pues, excesiva en calorías propia del México moderno. Entonces la cultura es un factor sobre el cual tenemos que influir, y la cultura pues es educación, por lo tanto debemos implementar políticas culturales educativas que de alguna manera influyan sobre esta determinante macro social. Desde luego, en el contexto socioeconómico y político hay otros determinantes. Las políticas macroeconómicas, ya hablamos justamente pues, de la política de libre mercado que ha permeado en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y cómo ha influido en el ambiente obesogénico. Y por lo tanto tendríamos que también modificar las políticas económicas, ¿no?, de libre mercado, lo cual desde luego pues resulta en el mundo globalizado muy difícil, ¿no? Abandonar las políticas de libre mercado es prácticamente imposible. Y luego, factores determinantes de la salud, a otro nivel, pues la posición social, ¿no? Ya a nivel comunitario, la posición social del individuo, pues va a influir sobre la educación que recibe, la ocupación, mi posición social influye en eso, influye en mi ingreso, influye, pues desde luego, el género también tiene influencia, ¿no? Como determinante de la salud. Ya lo acabamos de ver que pues hay más mujeres que son obesas, que son diabéticas, y el género influye entonces es un determinante de la salud, sin duda alguna, más mujeres sedentarias, se mueven menos, en fin. Y desde luego, pues, el aspecto étnico, la raza. Hay una cierta predisposición genética en algunas razas indígenas hacia la obesidad. El ejemplo de los indígenas Pime es muy conocido, ¿no? Pues, además de la posición social, pues el ambiente comunitario, de disponibilidad de lo que tengo para comer, también influye en el ambiente como determinante de la salud. Y también intervienen en estos determinantes, pues los servicios de salud que estén a disposición. Si tengo un consultorio que me oriente nutricionalmente, bueno, pues entonces puedo estar en un estado de salud adecuado. Si no lo tengo, la salud se deteriora, ¿no? Desde luego, factores psicológicos, sin duda alguna, la depresión, la angustia, la ansiedad, y son propias también, sobre todo, impactan demasiado a las personas obesas, factores psicológicos, y compensan pues estos factores pues con más ingesta y más ingesta, ¿no? Los factores biológicos también tienen que ver, factores biológicos pues tienen que ver con las hormonas. Desde luego que las mujeres tienen más tendencia a depositar grasa por razones hormonales, ¿no? A partir de la adolescencia, las hormonas sexuales pues depositan grasa en las mujeres, en tanto que en el hombre pues tiene más depósito de masa muscular. Son una serie de factores que determinan la salud y desde luego todo esto pues va a repercutir en un determinado sistema de salud puesto a disposición pues, de la gente, y por lo tanto va a impactar fuertemente pues, en la distribución de la salud en los diferentes grupos poblacionales y en el bienestar. Por lo tanto, sí podemos nosotros de alguna manera pues actuar sobre, a través de políticas públicas sobre estos factores y bueno, pues tenemos pues del lado derecho como define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los determinantes de la salud, ¿no? Circunstancias que van a impactar en las personas, en el trabajo, en la manera en que envejecen, en el conjunto de fuerzas que influyen en las condiciones de vida cotidiana, en fin, como ahí lo especifica. Esos son los determinantes de la salud, que obligan, insisto, a implementar políticas públicas para tratar de controlarlos. Y aquí están precisamente las políticas públicas, pues orientadas hacia el sector salud. Yo he estado mencionando a lo largo de la presentación algunas políticas públicas que se han implementado para contener la obesidad de manera general, como pues el impuesto a las bebidas edulcorantes, el impuesto al tabaco,
en fin, los comedores en las escuelas, los comedores en los centros laborales, las salas para lactar también en los centros laborales, en los hospitales amigos de la madre y el niño, en fin, ¿no? Son una serie de políticas públicas que se han aplicado de manera general. Pero refiriéndonos ya específicamente al sector salud, pues debemos de tener en cuenta las políticas públicas, hay de distinto tipo, para que deben de adaptarse a los objetivos de la atención primaria a la salud. Es decir, se le apuesta a la atención primaria a la salud y a las políticas públicas que la fortalezcan para que tenga impacto pues ya en las instituciones de salud y en el propio personal de salud, además de la comunidad en general. Las políticas públicas, entonces, en el sector salud pueden considerarse pues, como políticas sistémicas, ¿no? Dentro de ellas, apoyar la cobertura universal y la prestación eficaz de los servicios, que el sector salud se enfoque a esto, a dar cobertura universal y a prestar eficazmente los servicios. Las políticas propiamente dichas de salud pública, pues aplicadas en actividades transversales de prevención y promoción de la salud, como las campañas de vacunación, sin duda alguna, sería un ejemplo. Y en el caso de obesidad, pues la educación precisamente en diabetes, educadores en diabetes, formarlos, especialistas en obesidad, psicólogos especializados en obesidad, en fin, son, digamos, políticas de salud que me van a dar herramientas para tratar de limitar este fenómeno, impulsando las instituciones de salud y el propio personal de salud que sea experto en la aplicación de estas políticas. Pero, desde luego que el sector salud no puede estar aislado de los demás sectores. Debe haber una colaboración intersectorial, por ejemplo, pues con el sector hacendario para los presupuestos, y no nada más el sector gubernamental, sino inclusive con los sectores privados también. Entonces, esas políticas no van a permear exclusivamente en el sector salud, sino deben ser intersectoriales. Pero aquí, desde luego que los profesionales de la salud, sanitarios en general, pues tienen un papel muy importante para contener todo lo que hemos estado diciendo de la obesidad, de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiovasculares, entre otras. Bien, políticas públicas en México, pues aquí podemos considerarlas como el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Eso es lo que considera la Organización Mundial de la Salud una política pública. Por lo tanto, compete a las decisiones de Estado, ni siquiera de gobierno, son decisiones de Estado. Es decir, que trascienden los diferentes gobiernos a lo largo de los años, ¿no? Así lo considera la Organización Mundial de la Salud, que vayan más allá de los gobiernos y consideren políticas de Estado para que sean a largo plazo, que se tomen decisiones adecuadas. Y entonces implica, pues, implementar acciones, ¿no? Y no caer en omisiones para contener el fenómeno de la obesidad. La creación de instituciones gubernamentales orientadas precisamente a esta aplicación de las políticas públicas, ¿no? Pues, por ejemplo, inclusive yo insisto en que no nada más gubernamentales, también pueden ser no gubernamentales, pero con apoyo precisamente de políticas públicas. El ejemplo pues, puede ser el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, es una institución privada, pero si se le llegan recursos públicos ya sería entonces articulado a una política pública y se comporta de manera institucional. Estas instituciones que tengan que ver con la obesidad o con la diabetes, hay institutos de diabetes implementados eficientemente pues, por los gobiernos, ya sean federales o estatales. Todo esto, desde luego, instituciones deben de enfocarse a atender y a resolver los problemas públicos, sin duda alguna, y para esto se requiere, pues, todo un proceso de diseño. Y por lo tanto, la colaboración de expertos a los que hay que formar. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, pues,
y por lo tanto es necesario establecer políticas educativas en las escuelas para formar expertos, pues precisamente en obesidad, en diabetes, y que sepan articularse a estas políticas públicas, porque si eh, entro en un proceso de elaboración de una política pública y no tengo el recurso humano para implementarla, que es elaboración, implementación y evaluación, pues no va a funcionar. Así es de que el sector educativo también tiene que estar muy articulado al sector salud, precisamente para proporcionar los expertos que intervengan en la elaboración, la implementación y la evaluación de estas políticas públicas. Y bueno, entonces deben de entenderse estas políticas públicas pues como un conjunto de decisiones pues, bien fundamentadas, ¿no? Y que van a permear pues algunas de las ramas gubernamentales, pero a todos los niveles de gobierno. Insisto en esto, que pues no es nada más el sector salud el que tiene que tratar de contener el fenómeno de la obesidad, ¿no? Ahí está en el ángulo superior izquierdo la Secretaría de Salud, sin duda alguna, pero pues tiene que articularse, como lo he estado mencionando, a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, sector salud, sector educativo, deben de estar articulados para implementar estas políticas públicas. Y del sector hacendario, pero sin duda alguna, el presupuesto tiene que allegarse, ¿no? Y a diferentes niveles. A nivel federal, el gobierno federal, ¿no? A través de la pues, conformación de un comité coordinador intersectorial que tenga que ver con la elaboración, aplicación y evaluación de estas políticas y que las baje a nivel estatal. Y del nivel estatal tienen que bajar a nivel de las comunidades seleccionadas y pues, hasta el nivel local. Y siempre articulando la salud, la educación y la nutrición. Esa es la complejidad precisamente de implementar estas políticas públicas. Bien. Sector salud, políticas públicas, pues en el sector de salud insistimos en que debe haber una coordinación intersectorial y a través de esto vamos a tener un enorme potencial para poder contener este fenómeno de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Y desde luego, para garantizar la salud de las comunidades, pues como un complemento importante de las reformas de cobertura universal y de prestación de servicios de las propias instituciones de salud. Se requiere implementar estas políticas públicas para que ese potencial crezca, se incremente. Bien. Simplemente es mencionar que las políticas públicas relacionadas con la alimentación y la nutrición para contener la obesidad tienen que ver con la producción y el consumo, ¿no? Ya he mencionado que la producción de alimentos fue, pues, mutada, transformada a partir de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ahí la producción, se abandona la producción tradicional y por lo tanto el consumo, pues también va a tener un cambio. Consumimos lo que ingresa por las fronteras y aquí está la historia de cómo fue ocurriendo esta transición desde que éramos pues productores de alimentos tradicionales, frijol, maíz, y cómo se fortalecía esa producción a través de subsidios y también se fortalecía el consumo a través de subsidios al consumo, a través de esa compañía que existió en los 70, en los 80, que se llamaba Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, y que era el intermediario entre los productores, ¿no?, y los consumidores y establecía pues precios de garantía para que el campesino pues estuviera seguro de que la cosecha pues, tendría un precio adecuado para su subsistencia y satisfacer sus necesidades, ¿no? Y los consumidores en las ciudades pues estaban también seguros de que tenían algún precio módico a través de este subsidio. Esas políticas fueron cambiando, esa es la historia de cómo cambió tanto la producción como el consumo, y finalmente llegamos pues a la etapa actual en donde prácticamente pues ya no hay subsidios, ¿no? La producción en el campo ha sido
pues abandonado, lo que ha dado lugar a pues, la expulsión de los campesinos como migrantes hacia el norte. Es decir, la diáspora, lo que se llama diáspora, ¿no? Hacia Estados Unidos de Norteamérica. Bien, esa es la historia. Y ya en concreto, las políticas para la atención de la obesidad, pues políticas públicas, las he estado mencionando y aquí simplemente haría una recapitulación de las mismas. Implementar, por ejemplo, a nivel de las escuelas, esto es lo que se ha estado haciendo, pues bebederos para agua natural y que se abandone lo más que pueda pues el consumo de las bebidas edulcorantes, ¿no? Y desde luego limitar la venta de pues frituras, alimentos con calorías excesivas en las tiendas escolares. Es una política importante que se ha estado implementando para tratar de contener la obesidad. El recuadro número 2 se refiere precisamente a los impuestos, sobre todo a las bebidas pues edulcorantes, ¿no? Endulzadas a base de alta fructosa, la Coca-Cola, por ejemplo, ahí está mencionada, las demás refrescos de cola o las sodas en general, los jugos, ¿no? Que son muy, muy dulces, impuestos, 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 pues para aumentar su precio y que la persona los consuma menos. Desde luego, otra de las políticas públicas es aumentar pues, la actividad física, la movilidad, ¿no? Ya vimos que en general los hombres se mueven más que las mujeres, factor de riesgo aquí de género para obesidad de mujeres, que son las que más la padecen. Bueno, pues se ha tratado de implementar programas de movilidad, pues poniendo inclusive pues aparatos para que la gente se mueva ahí en los camellones, en los parques, en fin. Pero bueno, pues es un tanto limitado porque pues moverse requiere una cierta instrucción, entonces faltarían pues, la formación de estos instructores y masificar la movilidad, pero es digamos, una política embrionaria. Y desde luego, pues en el recuadro derecho, pues sí, es la otra política importante, es la colaboración pues, entre el sector público y el sector privado para la consecución de presupuestos que limiten precisamente el fenómeno de la obesidad. Entonces, asociaciones público-privadas es una de las políticas que se implementaron en años recientes, ¿no? Y la quinta, pues, desde luego el etiquetado que acaba de entrar, pues, en boga, ¿no? Con esas figuras que pues, dan idea de lo que se debe de consumir o no debe de consumirse. Con esa, pues, figura octaédrica, semejante a las señales de tránsito, con un color negro en donde dice, pues, detente, ¿no? Aquí está la negrura de la enfermedad. Y dice ahí el alimento exceso de calorías. O bien exceso de azúcares, algo que entienda el consumidor, exceso de grasas saturadas, en fin, y así sucesivamente. O bien contiene cafeína, hay que evitar su consumo en los niños, o contiene edulcorantes, que no es recomendable para los niños. Esto es lo que, digamos, llama la atención del consumidor y se puede entender pues, de manera sencilla. Se ha puesto en práctica, pues ya en nuestro país acaba de implementarse. En Chile, por ejemplo, se ha puesto en práctica hace ya tiempo este tipo de etiquetado y parece que ha dado un buen resultado. Datos de nuestro país de qué resultado va a dar, pues no tenemos, se acaba de implementar. Habrá que evaluar todo esto pues a lo largo de unos años. Bien, son entonces políticas públicas. Y luego, pues otra consecuencia de la obesidad es la situación, la relación que tiene con el COVID. Evidentemente hay una fuerte relación entre la obesidad, la diabetes con el COVID, todo el mundo lo sabemos. Más de la mitad de los pues, pacientes fallecidos que han tenido COVID han fallecido precisamente pues, porque tienen diabetes, tienen obesidad, tienen hipertensión, ni más ni menos, ¿no? Ese es un dato duro. Entonces, pues en México, pues
tenemos factores de riesgo cardiovascular más altos a nivel mundial. Y factores de riesgo cardiovascular pues son justamente la obesidad, la diabetes, conducen a hipertensión, en fin, son los más altos a nivel mundial. Desde luego, adicionalmente, pues nos convierte, desde luego, la segunda causa de muerte en nuestro país es la diabetes. Entonces, nos convierte en el segundo país con mayor número de diabéticos muertos, ¿no? De personas muertas por diabetes, mejor dicho, tumores malignos, en fin. Y todo esto pues tiene que ver justamente con la mortalidad ocasionada por el COVID, consecuencia durante la pandemia. Y si vemos ahora el personal de salud, pues relacionado precisamente con esta pandemia del COVID, pues los datos son también muy interesantes y urge pues también implementar políticas públicas que resuelvan esta situación, ¿no? La situación laboral en la salud, bueno, pues evidentemente cuando hay un cambio en la situación laboral por reestructuración del sistema de salud, pues hay también consecuencias, ¿no?, en el personal. Y eso es lo que ha habido pues, recientemente, ¿no? Ha habido una reestructuración de los sistemas de salud para atender al COVID y por lo tanto pues se ha afectado también laboralmente al personal de salud. Y esto tiene efectos adversos, ¿no? Enfrentarse a nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, nuevas condiciones físicas y psicológicas, ¿no? Repercute. Cambios en las relaciones psicológicas, pérdida del sentimiento de confianza ante lo que se está haciendo, porque no se sabe si estoy bien protegido o no estoy bien protegido, tengo el material de protección adecuado o no lo tengo. Hemos visto todo esto durante la pandemia, ¿no? Y desde luego conduce pues a estrés prolongado, ¿no? Que afecta tanto lo orgánico como lo psicológico. Entonces esta reestructuración de la situación laboral del personal de salud pues ha tenido consecuencias de este tipo. Hay efectos adversos propios de esas situaciones laborales atípicas como las que vive el personal de salud actualmente. Mencionamos el estrés, ¿no? La baja satisfacción laboral del propio personal, el aumento de riesgos para la salud por intensificación de las jornadas de trabajo, desde luego, trabajo acumulado por la movilidad de los trabajadores, que pues son personal hábil, entonces los que no son lábiles, pues se les acumula el trabajo. Y bien, son, digamos, aspectos adversos de toda esta situación, adicionalmente a pues la presencia de obesidad, diabetes, hipertensión en el propio personal de salud. ¿Y a qué ha conducido esto? Pues aquí están los casos totales, ¿no? De pues personal de salud que tiene que ha tenido COVID, ¿no? Los casos confirmados, los sospechosos, ¿no? Los negativos y desde luego los activos, ¿no? Entonces aquí vemos precisamente los casos acumulados a partir de que entramos en fase 3, totales de personal de salud, 140,000, ¿no?, en términos cerrados, ¿no? Los sospechosos acumulados, 31,870, y los negativos, 222,372. Pero los totales acumulados, 140,000. Es un buen número de casos totales acumulados desde que entramos a la fase 3 de la pandemia. Y luego, pues, tenemos aquí de estos casos totales acumulados del personal de salud, ahora divididos por grupo de edad y sexo, ¿no? De los 140,000 totales acumulados, a partir de la fase 3, pues 39% han sido, pues, el círculo, el color clarito se refiere a hombres y las mujeres, pues el 61%. Es decir, pues hay más mujeres que hombres. La explicación aquí es porque pues, el personal de enfermería, pues evidentemente
hay 90, por cada 100 hay 90 enfermeras o 10 hombres, ¿no? Entonces, desde luego que esto explica que pues haya más mujeres afectadas pues, precisamente por las enfermeras, ¿no? Esa es la explicación de esta diferencia relacionada con el sexo. Bueno, y en los grupos de edad, bueno, pues desde luego personal de salud es el número de casos, ¿no? Acumulados. Pues es gente productiva totalmente, la barra más alta está entre 25 a 29 años, 35 a 39 años, ¿no? La cuarta barrita y la segunda barrita 25 a 29 años. Es decir, es personal en plena actividad productiva, más mujeres que hombres. Bien. Y luego, pues aquí tenemos en estas barras las comorbilidades en casos totales acumulados. Esto es justamente lo importante, ¿no? Las comorbilidades. Comorbilidades, pues lo tenemos aquí en la gráfica pastel, en donde pues tenemos enfermedades 61.81%, el color, digamos, como pues ocre, y 34,19% el color rosita. Comorbilidades. Bueno, pues ninguna sería el color ocre y 34, sea la tercera parte de este personal ha tenido esas comorbilidades, ¿no? ¿Qué comorbilidades? En ese 34,19%. Pues la obesidad, era lo esperado, ¿no? Aquí está la barra horizontal, ¿no? 16,4%, ¿no? Obesidad, de ese 34. Y luego hipertensión, 10,8% y la diabetes, 6,7%. Pues ahí están las tres comorbilidades que hemos estado mencionando, ¿no? Por lo tanto, pues repercute desde luego pues en las defunciones. Casos totales acumulados y defunciones en personal de salud. Pues aquí tenemos los datos. 1,884 defunciones confirmadas, ¿no? Del total de los 140,196 casos totales acumulados. 1,884 defunciones confirmadas. Y que están relacionadas precisamente pues con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión, como lo acabamos de ver, ¿no? Por profesionistas de salud, ¿cómo se distribuyen? Pues desde luego las enfermeras, 41,2%, otros trabajadores de salud, 29%, y médicos, 26%. Nuevamente las enfermeras, por lo mismo, porque hay más enfermeras en términos absolutos, ¿no? Que médicos, ¿no? Y otros trabajadores de la salud, pues aquí diferentes a laboratoristas y a dentistas. Estamos hablando de camilleros, de administradores, en fin. Esos son los datos duros que, insisto, están relacionados con las comorbilidades que acabamos de mencionar. Y bueno, pues aquí México se ha comprometido, desde luego, a poner políticas en acción. La Agenda 2030. Es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. México la firmó y entonces el compromiso de nuestro país ha sido pues determinar el alcance que ahí está establecido y darle seguimiento, obteniendo datos y analizar esos datos una vez que han sido aplicadas estas políticas y informar sobre los resultados e implementar los cambios pertinentes. Estas políticas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se han convertido en políticas públicas, sin duda alguna, para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Nuestro país es signante de ellas y básicamente pues tiene mucho que ver con la implementación pues de un modelo basado en la atención primaria a la salud que se llama APS-1. Eso es lo que ha recomendado precisamente pues la Organización Mundial de la Salud a nuestro país para la consecución de esos objetivos de desarrollo sustentable. Pues se tiene que implementar este modelo de atención primaria a la salud 1.
que consiste en una oferta de servicios centrada en las personas, sus familias y las comunidades. Aquí transitamos del individuo hacia la comunidad. Es un tránsito mucho, muy importante. Del individuo a la familia y de la familia a la comunidad. Pues precisamente para empoderar a las comunidades de su propio proceso de salud y de que ejecuten estas políticas públicas y bueno, pues sean, digamos, corresponsables de su propio proceso de salud, dándole a la propia comunidad capacidades resolutivas, de manera que procedan de manera, perdón por la redundancia, adecuada en la implementación de estas políticas públicas que son convenientes para la población. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud a nuestro país para la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable. Y bien, pues finalmente la atención primaria a la salud pues nos presenta un panorama epidemiológico muy importante que atender, que nos obliga a limitar el porcentaje de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, que se han convertido en las primeras causas de mortalidad, sin duda alguna, y también nos señala los factores de riesgo que deben ser prevenibles con este modelo que se llama Atención Primaria a la Salud 1MX, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Tengo aquí la posibilidad de pasar un La vídeo. atención primaria de salud atiende las necesidades sanitarias de las personas a lo largo de su vida, desde dar la bienvenida a un niño a este mundo hasta ofrecer servicios como las vacunas que nos protegen tanto a nosotros como a nuestras comunidades de las enfermedades infecciosas. Nos apoya en la infancia, la adolescencia y la edad adulta con servicios que nos ayudan a estar sanos. Por ejemplo, orientaciones para una buena nutrición y la práctica habitual de actividad física. Permite vigilar de cerca los factores de riesgo, realizar pruebas diagnósticas y puede confirmar algunos diagnósticos sin salir de la comunidad local. En el puesto de una partera rural, la consulta de un médico de familia, la clínica urbana de un grupo de médicos, un trabajador social en un centro comunitario o una farmacia a la vuelta de la esquina. En la atención primaria de salud se tratan y gestionan diferentes afecciones mediante procedimientos periódicos, prescripción de medicamentos y prevención, especialmente en afecciones crónicas como la hipertensión, la diabetes y el asma, además de la salud mental y las necesidades de acción urgente. En la atención primaria de salud se prestan servicios a todas las personas, se cuida de su salud y se gestionan sus necesidades de forma confidencial, en colaboración con los proveedores habituales de asistencia sanitaria, los miembros de la familia y los cuidadores. La atención primaria de salud atiende la mayoría de nuestras necesidades sanitarias a lo largo de la vida e incluso nos acompaña durante la vejez, añadiendo vida a los años y años a las vidas. La atención primaria de salud que tanto nos apoya necesita nuestro apoyo. Bien, finalmente, prácticamente para concluir, pues la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones al Gobierno de México para precisamente prevenir estos riesgos alimentarios relacionados con el COVID-19, consistentes en, pues, la alimentación saludable en el ciclo de vida, establecer programas alimentarios, implementar a nivel escolar estas políticas que hemos estado mencionando, de bebederos, de ingesta baja de calorías, donaciones a través del sector privado para el establecimiento de políticas público-privadas, aumentar la calidad de los apoyos alimentarios en las escuelas, en los comedores tanto escolares como laborales, desde luego medidas en la cadena de suministro de alimentos para pues tratar de privilegiar la alimentación tradicional en México, aumentar la protección social, ¿no? Y bueno, compras a productores locales más que a productores extranjeros. Son algunas de las recomendaciones
que ayudarían a que nuestro gobierno pues limite estos factores que adicionalmente al COVID pues están provocando esta problemática de morbilidad y mortalidad relacionada con la obesidad, la hipertensión y las enfermedades no transmisibles en general. Y en conclusión, para terminar, pues podemos considerar que la alimentación del México moderno pues es derivada de la globalización a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio, sin duda alguna, de la apertura de las fronteras, del mercado libre, ¿no? Y bueno, pues esto exige también un marco regulatorio para diseñar políticas públicas como el apoyo, por ejemplo, al consumo local, ¿no? Como acabamos de mencionar. Otra más, mejorar las enfermedades relacionadas con el problema alimentario existente en México. Hemos mencionado pues, la obesidad, la diabetes y en general las enfermedades no transmisibles. Y esto debe ser de manera entrelazada, es decir, el sector salud debe de controlar los determinantes de la salud que hemos mencionado, pero a través de políticas públicas implementadas mediante la atención primaria a la salud, pero intersectorialmente. Eso es muy importante, sector educativo, sector económico, y esa es la manera en que podemos hacer frente a esta pandemia de obesidad, implementando estas políticas públicas. Por mi parte es todo, les agradezco que me hayan escuchado y desde luego a los organizadores del Congreso nuevamente, muchas gracias por su invitación. Agradecemos al doctor Eleazar Lara Padilla su extraordinaria conferencia. Sin duda, hay mucho que hacer en términos de políticas, tanto en materia de desarrollo de recursos humanos como de implementación de políticas. Lo que sí es cierto es que ambas tendencias, ambas vertientes tienen que ser congruentes para poder potencializarse y por tanto lograr mejores resultados. De nuevo, muchas gracias, doctor. Y pues les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas. Ahí tienen disponible todo en su panel, en la plataforma, y podrán consultar las respuestas en el foro. Que tengan buen día. Muchas gracias.